Ojalá y nosotros seamos las personas vitamina que ustedes necesitan para que semana a semana contribuyamos a su desarrollo, a su crecimiento y sobre todo a su parte espiritual, que es lo que más nos interesa. Lo que aportamos son procesos en nuestra vida, son libros, escenas, frases que se nos han cruzado a nosotros y que a nosotros nos han funcionado y algo han dejado en nosotros. Poco a poco las personas maltratadoras pues te van envolviendo a un sistema de vida en el que tú ya no sabes si estás bien o estás mal. Muchos tipos de maltratos, no solo es un maltrato físico, sino también un maltrato psicológico. Pero en el tema de maltrato psicológico, sí muchas veces no lo identificamos porque creemos que es normal. Hola, ¿qué tal amigos de Algo que Aportar? El día de hoy estamos felices por reencontrarnos de nueva cuenta con ustedes con un tema maravilloso que sin duda dejará alguna semillita para que puedan transformar sus vidas y como dice Janet, que tengan una feliz vida. ¿Cómo estás, Janet? Hola Eli, muy buenas tardes, muy bien, muy contenta, agradecida por la oportunidad de poder estar aquí nuevamente aportando. Gracias por los comentarios que nos han hecho, Así es, Eli. muchos, ¿verdad, Janet? Sí. Vamos Es creciendo. muy agradable el que, pues, donde llegamos nos hagan también la aportación de, oye, nos gustó el programa, nos gustó el tema y pues agradecerles a ustedes por el favor de su atención y el que nos sigan retroalimentando para poder seguir aportando. Así es, y que nos digan qué temas quieren tratar con nosotros, qué temas les gustaría escuchar y pues para prepararnos un poco más y desarrollarlos a profundidad. Así es, sí, llega un momento en el que sí, pues yo me lo he preguntado el otro día, lo comentábamos, Eli, que sí de repente el hacer un alto y el pensar si estamos realmente aportando, pero les digo que el comentario sin nosotros pedirlo, porque si no, no vamos, oye, ¿me escuchaste? Oye, ¿te gustó? ¿No? Hemos recibido comentarios de, oye, me gustó, oye, me identifico, porque finalmente, y volviéndolo a reiterar, lo que aportamos son procesos en nuestra vida, son libros, escenas, frases que se nos han cruzado a nosotros y que a nosotros nos han funcionado y algo han dejado en nosotros, esperando que pues también en su vida podamos aportar algo. Así es, ojalá y nosotros seamos las personas vitamina que ustedes necesitan para que semana a semana contribuyamos a su desarrollo, a su crecimiento y sobre todo a su parte espiritual, que es lo que más nos interesa, ¿no, Janet? Así es, exactamente. El día de hoy vamos a darle entrada al tema del maltrato, que, bueno, todos los que hemos tratado creo que son fuertes, pero uno de los más complejos que encierra ya, ahora sí que el rompecabezas de los temas que hemos ido tratando, creo que es el maltrato y por qué las personas poco a poco van entrando a una dinámica en la que pues ya no perciben si es bueno o es malo lo que están viviendo, porque las personas maltratadoras puede ser un hombre hacia una mujer o puede ser una mujer hacia otra mujer, una mujer a un hombre, y poco a poco las personas maltratadoras pues te van envolviendo a un sistema de vida en el que tú ya no sabes si estás bien o estás mal, o finalmente si lo que te está diciendo es broma o es casualidad de la circunstancia del momento que están viviendo, o simplemente se trata de un tema en el que tú ya no eres tú, te abandonas y ya no sabes para dónde vas. Así es un proceso en el que no sabemos cuál es la normalidad, porque para muchas personas dicen, pues es normal, pero ¿qué es normal? Yo creo que todo en esta vida es subjetivo, depende, pero en el tema del maltrato creo que ahí no, como tú lo dices, el maltrato puede ser de hombre a mujer, de mujer a hombre, de mujer a hijos también. Existe muchos tipos de maltratos, no solo es un maltrato físico, sino también un maltrato psicológico. Exacto. Que el maltrato físico lo podemos identificar fácilmente porque pues es una agresión física, un aventoncito, un agarroncito
ya Más más elevada. elevado, pero en el tema de maltrato psicológico, sí muchas veces no lo identificamos porque creemos que es normal, Claro. ¿no? Fíjate, Yane, que hay un libro que está bien interesante, que lo escribió Marían Rojas. Marían Rojas es una psiquiatra que estuvo envuelta en un tema de maltrato hacia ella, de su marido, y ella siendo psiquiatra, ella teniendo todas las herramientas como para identificar qué es lo que estaba ocurriendo al interior de su familia y de su hogar, y dice que es tan, eh, mm, el tema es tan envolvente, tan poco a poco, que ya no te das cuenta lo que estás viviendo. Y escribí un libro que se llama Cómo equilibrar tus emociones y cómo hacer que las cosas te pasen bien. Son 2 libros que ella escribió, que la verdad se los recomiendo para que puedan más o menos ir haciéndose de las herramientas con acompañamiento de un especialista, como lo hemos dicho siempre, porque ella, siendo psiquiatra, tuvo que acudir a un apoyo psicológico para poder salir del tema del maltrato de parte de su pareja. Ella comentaba que, por ejemplo, la persona con la que vivió durante bastantes años, al principio era una persona seductora, súper atractiva, súper buena onda, que en apariencia la apoyaba en todas sus decisiones, la apoyaba en todos los sentidos, pero poco a poco se fue dando la tarea de irla envolviendo en un tema en el que ella fue perdiendo primero su seguridad, fue perdiendo la toma de decisiones, fue perdiendo la importancia de los momentos que estaba viviendo en donde ella ya no sabía si era realidad o no, porque una persona que es maltratadora, seductora por consiguiente, al inicio muy agradable, al inicio muy eh, eh, compatible contigo en muchos sentidos, pero poco a poco te va agrediendo en broma, poco a poco te va agrediendo en un tema en el que pues tú ya no te vas dando cuenta, vas perdiendo tu seguridad y vas perdiendo la relación con tu familia y con las personas cercanas. Te va aislando hasta que llega un punto en el que se vuelve tu todo y como tú ya no tienes a dónde acudir, como ya te retiraste de tu familia, de tus amigos, de tu centro de trabajo, te has retirado de todos los lados y solamente es tú todo esa persona, pues él comienza a agredirte de manera letal, porque ella dice que ella se sentía muerta en vida y que en muchas ocasiones sí tuvo como ese impulso de mejor dejar de existir, porque era tanta la violencia que se vivía al interior de su hogar que ella ya no podía más y que además le daba muchísima pena platicar lo que estaba viviendo, porque ella siendo una especialista, siendo una persona que había estudiado muchísimo, estaba envuelta en un tema tan complejo que no sabía en qué momento la persona buena onda, seductora, amable en la calle se había convertido en un monstruo en su hogar. Y escribió estos libros precisamente para darte 13 temas o 13 maneras de identificar a un maltratador. Y la verdad es que se me hizo súper interesante. Yo creo que los temas estos de los 13 puntos los vamos a ver en la segunda parte de este programa, Yanni, porque Ok, la sí. media hora no nos va a dar. Pero sí, es bien interesante que puedan leer este libro que les digo que se llama Cómo equilibrar tus emociones, porque ella es como la portavoz de lo que vivió al interior de su hogar y pues te puede explicar paso a paso cómo salir de este tema y cómo darte cuenta de que lo que estás viviendo no es normal, que no puedes normalizar, como tú dices, un maltrato, un aventón, mucho menos puedes normalizar que te diga que te ves gorda, que estás fea, que estás vieja, que no te rías así, que no te vistas así, que no vayas a ciertos lugares, que no hables con cierta persona, que no te relaciones con tu familia, porque finalmente siempre encuentra la manera de conflictuar a todas las personas que están a tu alrededor para decirte, pues ya viste cómo te vio tu familia, o sea, ni siquiera ellos te quieren, o sea, tienes que estar agradecido conmigo, que aún siendo una persona que no sirves para nada, estoy contigo, entonces agradeceme que estoy contigo, agradeceme que soy la única persona que te puede soportar dentro de todo lo inútil que puede ser. Entonces dice ella que era impresionantemente doloroso y que ella se dio cuenta cuando su mamá le dice, le habla por teléfono y le dice, oye,
encontré tu caja de dibujos. Dice que ella cuando era pequeña le gustaba mucho dibujar. Y que le dice, encontré tu caja de dibujos y quiero que vengas para que los veas. Pero la mamá ya en un tema de ver si ella podía reaccionar y darse cuenta de lo que estaba viviendo. Cuando llega a la casa, con mentiras, se le sale a la persona con la que vive, va y ve sus dibujos y ve que ella era una persona feliz, que utilizaba mucho los colores, que veía la vida distinta, que ella añoraba tener una pareja con la que pudiera ella ser una reina, porque ella se dibujaba como una reina, y además se dibujaba en una boda, con palomas, con cosas maravillosas. Y el recordar todo este tipo de cuestiones que ella sentía y dibujaba en estos papeles, pues como que comienza a decir, lo que estoy viviendo no es normal, lo que estoy viviendo no es quién soy, porque lo he permitido. Entonces en este libro describe por qué lo permite y cómo salir adelante de este tema. Ahí estoy. Sí, yo me quedé igual, Jane, porque Estoy imagínate, impactada, estoy... sí, es que imagínate que una psiquiatra llegue a este punto en el que no perciba que algo está mal en su casa, que algo está mal en ella y que se ha abandonado para pertenecer a alguien que ni siquiera te valora. Es Híjole, fuerte. muy, muy fuerte. Estoy Ujú, justo cuando estabas comentando y la manera como lo haces, ujú, y bueno, yo lo ujú. hice y creo que a muchas personas que nos están viendo, Sí. creo que también les puede pasar el poder revivir y sentir. Para eso son los libros. Justo los libros y las novelas, ¿no? Las novelas para crearte una vida que no existe, Ujú. ¿sí? Y Sí, sacarte de la realidad en la que vives y vivir la vida de alguien más. sí. Pero un libro como estos, en lo que te apoya es a darte cuenta de Ujú, cosas que normalmente nosotros no haríamos. Ahorita que lo describías, ujú, justamente yo he conocido a muchas personas y sobre todo mujeres, yo misma, ujú, que nos hemos perdido en el camino, que por agradar, por creer que está algo mal en nosotros, ¿sí? ujú, Y por creer que tenemos que corregir para poder encajar, se han perdido en el camino. ujú, Yo me he topado platicar con muchas mujeres exitosas, ujú, mujeres preparadas, mujeres que en su vida pública o en la profesión que ellas ejercen son mujeres muy, muy exitosas, pero llegando a casa pareciera que tuvieran que pagar una manda, ujú, ¿sí? Una cuota por ser exitosas, ¿no? Porque ujú, llegando a casa las acaban ujú, espiritualmente y pareciera, te digo, que pagaran la cuota por ser hacia afuera exitosas. ujú, Llegan a casa y los reclamos son, te crees mucho, allá mandas, allá dices, pero yo no trabajo para ti, yo no esto, yo no ujú, aquello, y las acaban espiritualmente, ujú. mentalmente al interior de sus Sí. hogares. Y justamente como ella lo Ujú, comentaba, siendo ella una profesional que se dedicaba a eso, también sucede todos los ujú, días aquí, ujú. aquí en Zacatecas, en muchas mujeres que efectivamente por no mostrar esa parte de decir, cómo yo siendo tan exitosa hacia afuera, teniendo tantas personas a mi cargo, brillando de la Ujú, manera que lo hago en mi tema profesional, dentro de mi casa no puedo hacerlo. Pero esto sucede, la verdad, muy cotidianamente ujú. y sobre todo en el tema de las mujeres. Así es. Y yo creo que yo tuve una amiga a la que quise muchísimo. Este, ella considero que era víctima de violencia, pero era tan exitosa que no permitía que alguien opinara en relación a su pareja o en relación a lo que estaba viviendo o en relación a lo poco que nosotros podíamos percibir en las reuniones porque pues le daba pena. No podía, como tú dices, aceptar que en el exterior fueran personas tan exitosas, tan bellas, tan, tan preparadas en ciertos Ujú. rubros y en otro sentido no tuvieran las herramientas como para poder defenderse de ese tipo de personas violentadoras. Lo más triste de todo esto es que te digo, esas personas que son violentas, que son maltratadoras, son personas que desafortunadamente son inseguras,
que han sufrido maltrato también al interior de sus hogares y que al sentirse vulnerables en ese nivel encuentran su fortaleza destruyendo a las personas que están cerca de ellos. Quizá no lo hagan con la intención de causar algún daño, pero ellos necesitan alimentarse de ese temor, necesitan alimentarse de todo esto que van causando en la persona y sobre todo necesitan y requieren verte vulnerable para ellos sentirse superiores sobre ti. Entonces, una persona pues maltratadora nunca va a cambiar, nunca va a modificar su actuar, porque de eso se alimenta y de eso vive. Y finalmente, si no acepta que tiene un problema, pues será complicado el que uno pudiera, por lo menos, intentar modificar un actuar de ellos, porque al final a la persona maltratada le hacen sentir que está loca, que ha perdido la razón, que no está en lo correcto y que siempre está exagerando las cosas a un nivel en el que siempre busca tener conflicto, cuando la persona maltratada lo único que requiere es entender que está viviendo un tema que no le toca y que en el momento en el que se ve envuelta en este tipo de cuestiones, pues ya no sabe qué hacer, no sabe a dónde ir. Te digo, está aislada, está completamente vulnerada en todos los sentidos y en muchas ocasiones algunas ya ni siquiera salen de su hogar y esperan al maltratador hasta que llega y siempre hay una palabra de desaliento, siempre hay una palabra que agrede, siempre hay una palabra que, pues que menosprecia y que al final te hace sentir que no vales nada. Entonces, pues sí está bastante complicado el tema, pero lo que yo sí les recomendaría es comenzar a buscar lecturas, comenzar a buscar apoyo y sobre todo perder el miedo de decir que algo está sucediendo. Si sucede en los rubros más altos, o sea, que hay personas que hasta siendo presidentas de la República les pasa, ¿por qué no habría de pasarnos a las personas que somos normales, que cotidianamente transitamos por la vida y que no eres tú culpable de lo que está ocurriendo, más bien eres una víctima y que te asumas como tal y no tengas miedo de hablar? Híjole, todo lo que comentas es muy, muy interesante y justamente es lo que comentas. No, no es un tema ni siquiera de clases sociales, no es un tema, sucede, diría, hasta en las mejores Familias. familias y justamente cómo saber, y eso es muy importante, en qué momento también, porque la persona que agrede te hace sentir que la culpable Eres eres tú. tú, ¿sí? El cómo realmente saber en qué parte de la historia o qué personaje estás jugando, ¿no? Y justamente yo coincido contigo en el tema de que las personas que gritan, las personas que agreden, las personas que tratan de subir pisando a otra persona, justamente gritan para que no se les note la inseguridad que ellos manejan, el miedo que ellos Sí. manejan, para que las personas no se les acerquen lo suficiente para darse cuenta y se alimentan pues de esta parte. El otro día tuve, bueno, ya tengo tiempo de conocer a una persona con la que coincidí y platicábamos y decía que cuando llega un pensamiento, la manera de cómo eh, te ataca los malos pensamientos, porque la entrada del mal entra por la cabeza. Y decía que cuando llegue a ti un pensamiento, tienes 3 segundos para sacarlo de tu cabeza, cancelarlo, eliminarlo, porque si no lo haces, ese pensamiento te va a seguir rondando en la cabeza y luego va a pasar a tu corazón, ¿sí? Y ya en tu corazón va a crear una raíz de amargura. Y yo creo que todas esas personas que maltratan tienen raíz de amargura en su corazón porque no ven más allá de ellos mismos. Es tanto su dolor que no se permiten ver el dolor de las demás personas. Algo que hace ratito platicaba y decíamos que pues un mandamiento, el que amémonos los unos a los otros, ¿no? Pero el ama a tu prójimo como a ti mismo. Y yo lo procesaba y decía, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿cómo puedes amar a tu prójimo si no te amas
A a ti ti mismo. mismo. Ajá. Y vuelvo a insistir, no podemos dar lo que no tenemos, entonces lo primero que tenemos que hacer es amarnos a tal punto de que si nos amamos no vamos a dañar a la otra Ujú, persona, ujú. porque al no amarnos a nosotros y dañar a alguien más, nos dañamos a Sí. nosotros mismos. Y la verdad es que allá afuera el mundo, a veces los peores maltratadores están dentro del hogar, porque tal vez no te duele tanto que una persona que no ames te hiera, pero Ujú, cuando te hiere una claro. persona que amas, es todavía más difícil. Entonces, sí, este es un tema muy, muy importante, Ujú, muy, como tú dices, y me queda claro, ha sido una cadena de temas, pero ya llegar al punto, pues, ujú. del maltrato es porque ya llevaste un proceso en tu vida muy complicado donde ya no ves más allá que de tu dolor y que Dolor. alimentas el dolor de las otras Ujú. personas. Así es. Esta psiquiatra, Janet, también decía que había un tema bien interesante en el que ella se encontró con que no podía demostrar que al interior de su hogar estaba viviendo esta violencia, este maltrato y este tipo de vivencias tan complicadas a diario, porque no es preocupante el maltrato si no deja huellas, o sea, es decir, si no te ves con moretones, si no te deja una marca, pues es difícil de comprobar, ¿no? Entonces ella se encontró con esta legislación en la que si no había una lesión que fuera mayor a los 15 días para su sanación, pues la policía, la autoridad no podía ejercer ningún tipo de pues sí, de justicia para apoyarla, porque al final, pues no podía demostrarlo, era su palabra contra la otra persona. Y al final ella sí requiere que se modifiquen las leyes, no solamente en México, en todos los países donde se ejerce el maltrato hacia las mujeres o hacia la pareja o hacia los hermanos o hacia quien sea, en donde decía que una parte de los estudios psicológicos se vincularan al daño que se ha ejercido o que ha este, pues logrado implementar en la persona el maltratador, porque a través de esos traumas, de esas afectaciones psicológicas, es como se podría realmente demostrar que hay una afectación, tanto emocional como espiritual, como de desarrollo, como de autoestima, como de ya no creer en ti y de llegar hasta un punto en el que de verdad hay gente que quiere mejor dejar de existir porque no sabe qué hacer, porque no le creen al principio y porque la gente que la pudiera ayudar en cierta manera también se retira porque ve que no puede tomar decisiones, que se encuentra inmersa en el mismo sistema o en el mismo círculo virtuoso o vicioso en donde ya no se puede hacer más porque no lo permite y porque la pareja tampoco lo permite. Entonces ella sí ponía como ese énfasis en analizar las leyes de los países para poder implementar esta parte psicológica del análisis de la personalidad que está afectada o de la persona que está afectada para poder determinar que de verdad se está ejerciendo violencia a este nivel en el individuo con el que compartes, o más bien del individuo con el que compartes. Así es, y también hay una situación que las personas que normalmente son violentadores no lo han hecho una vez, lo han hecho muchas Mil veces y veces. son expertos, son seductores. Como tú lo dijiste al principio, se encargan de que esta persona se aísle totalmente y hacia afuera y hacia el exterior muestran Ujú, una cara y todo parece bien y todo parece color de rosa, que cuando la víctima alza la voz, pues nadie le cree, ¿no? Porque sí. dice, oye, pero no, pues se ven muy alegres, oye, pero es que es lindísimo, o es lindísima, o cómo vas a Ujú, creer, ¿no? Entonces llega un punto en que justamente las víctimas se pierden al punto también de creer, ¿será cierto lo que yo estoy viendo? A lo ujú. mejor, Soy exagerada, soy ¿verdad? exagerada, y entra también ahí el tema del remordimiento, de la culpa, de decir, a lo mejor yo lo provoqué, a Ujú, lo mejor me lo merecía, ujú. ¿no? A lo mejor yo tuve la culpa. Y justamente en el tema de las leyes, me tocó a mí colaborar hace algunos años de la mano de un gran maestro para mí, que quiero mandarle saludos a Agustín Pineda,
Él era el director del DIF, yo era su Ujú. secretaria particular y pues teníamos acceso a todas estas situaciones. Como en el tema también de la ley, cuando una mujer denuncia es porque ya llegó a un punto en el que Es insostenible, es ¿verdad? insostenible y más que Ajá. pide un apoyo legal. Y en el tema de la ley había en ese momento donde siempre privilegiaban el tema de la familia, ¿no? Ujú. Y siempre en las instituciones se velaba por que la mujer rectificara, porque se arreglaran, porque volvieran a ser una familia. Pero justo en esos procesos, Ujú. el, la persona que era el agresor todavía ganaba más enojo, Sí, porque claro. fue denunciado y fue puesto en evidencia que cuando se le convencía a la mujer de regresar, en el regreso perdían la vida. Pero ¿estás de acuerdo que la autoridad también ahí tiene que sopesar que hay momentos en los que la mujer se encuentra tan vulnerable ya que lo ideal es mejor sustraerla de ese ámbito familiar y traerla a un lugar seguro en donde ella pueda desarrollarse y pueda precisamente resurgir y recuperarse ella misma? Porque es que es lamentabilísimo que en ocasiones te digan, no, es que tiene que reconstruir su hogar por sus hijos y es que tiene que reconstruir su vida porque se privilegia a la familia. Pues sí, pero también se debe de privilegiar el derecho a la vida y el derecho a vivir en paz y tranquila y con buenos tratos. Entonces, ahí sí es donde creo que sí hay una falla en la autoridad, en el ejercicio de la ley y sobre todo en la parte de la legislación o del reglamento o de la constitución, sea cual sea la parte que se tiene que implementar o del código penal, en donde pues sí se tiene que analizar esta parte de la afectación psicológica de las personas, porque si llega un punto en el que puedes desquiciarte, fíjate, llegas al desquicio, ya no saber si estás bien o estás mal y de plano sugerirte a ti misma el suicidio, dejar de existir para ya no volver a enfrentarte a este tipo de vivencias, o bien que tu agresor sea quien acabe con tu vida. Entonces está complicadísimo y creo que el tema de los feminicidios en el país va en aumento y cada vez que ves las noticias, hoy veía una noticia que la verdad me parte el alma, a una joven que por circunstancias de falta de recursos llega a vivir a un lugar en donde le rentan una habitación, llega con sus hijos, el marido tiene que irse a trabajar a otro país para poder sustentar los gastos de la familia. En el transcurso del tiempo, la persona que le renta la empieza a hostigar, la empieza a violentar, hasta que llega un punto en que él y otra persona la violan, la, la, la prenden viva y la tiran a un basurero pensando que estaba muerta. Entonces, ella fue a las autoridades a denunciar este tipo de acoso al inicio y le dijeron que no había manera de demostrar que había acoso, que mientras no tuviera golpes o mientras no fuera violada, no podían ejercer ninguna acción penal en contra de las personas que ella denunciaba. Entonces, tuvo que ser agredida sexualmente y además quemada o prendida en vida para poder demostrar que había una violación a sus derechos. Entonces, Un maltrato. sí, está cañón el ejercicio de la ley en ese sentido en nuestro país. Sí, sí, es importante el voltear a ver estas situaciones para hacer un cambio. Digo, quien esté en las posibilidades, nosotros en poderlo Uh -huh, compartir, en uh -huh. poder poner énfasis en estas situaciones que suceden todos los días allá afuera. La verdad es que el mundo sí está lleno de violencia y hemos llegado a un punto donde lo hemos Uh -huh, normalizado, uh -huh. ¿sí? Donde es normal, donde finalmente también lo decíamos en, uno de los programas pasados, pides apoyo a otra persona que es violentada y te dicen, no, pues es normal, Uh ¿no? -huh. Oh, a mí también me ponen, A mí también me ponen a mí me ponen mis chanclazos. mis chanclazos y no pasa nada, de Ajá. verdad. Entonces, sí, saber a quién Uh acudimos, a -huh. quién lo platicamos y sobre todo, finalmente, lo que hemos venido repitiendo desde el momento en que ya creemos o algo prende un foquito rojo en algo que no
no es normal. Ujú, Sí ponerle mucha atención porque finalmente tenemos la vida que ujú, soportamos. No, el otro día también lo compartía, somos los únicos seres en este planeta que tenemos la posibilidad de cambiar el rumbo de nuestras vidas. ujú, Si ayer hicimos algo, si ayer fuimos algo, hoy al levantarnos tenemos la posibilidad ujú, de cambiarlo. Hoy leía un libro que me recomendaron de Eclesiastes y decía que el sol siempre está esperando salir, ujú, que los ríos siempre llegan al mar y el mar nunca se llena. O sea, ujú. no hay un tope donde diga el mar, ya llegó lo suficiente agua, ya Ya no. no. Sí, que Ujú, los vientos siempre van a soplar en el mismo sentido, pero los humanos somos los únicos que tenemos la posibilidad de poder decir hasta aquí ujú. y poder cambiar el rumbo de nuestras vidas totalmente. Todo radica en la decisión, en Así es. darnos cuenta, primero, segundo, el tener el apoyo, como tú lo dices, y lo hemos dicho en reiteradas ocasiones de un experto, y el poder tomarnos de la mano de personas que nos apoyen a salir de las situaciones de lo que nosotros hemos creído que son Ujú, normalidades, ujú. cuando no es así, y más en el tema de lo que es el El maltrato. maltrato, maltrato, o sea, maltrato. Así es. Hay que cambiarlo por un buen En trato. trato. Sí, bueno, hay gente que ya está tan inmersa en este tema y que ya no sabe si vive realidad, si no, si está bien, si está mal, si normaliza, si no normaliza. Bueno, ahí le van 3 temas que tiene que identificar automáticamente. Si cuando su pareja llega a casa usted siente un sobresalto, un vacío en el estómago, siente miedo, terror, Es maltrato. es maltrato. Sí. Si su autoestima es, o su carácter es alegre, de positividad, mientras el acompañante o la pareja no está, pero cuando llega se invierte hacia lo negativo, hacia no valgo nada, hacia soy una exagerada, todo está bien, me está yendo bien, un alto ahí también es maltrato. Y bueno, tercero, el que puedan ustedes recuperar sus amistades. Si alguien las está aislando, si alguien les está comentando, no debes buscar a fulano, no debes buscar a tu familia, tienes que estar en casa cuando yo llegue, tienes que tenerme la comida a tales horas, tienes que hacer todo por complacerme y si no lo haces te maltrato, te violento, te agredo, es maltrato. Entonces, pues yo creo que si ya identificas más o menos estos 3 temas, pues sí, buscar ayuda, buscar primero una persona puente que pueda ayudarte a recuperarte, que te pueda dar ese soporte que requieres para sustraerte de ese ambiente y no regresar. Porque volvemos a lo mismo, ¿ya? Si la autoridad te dice, tiene que regresar a su hogar, reinténtelo de nuevo y usted acepta, pues hay que asumir que en ese regreso puede haber consecuencias fatales. Entonces, sí tratar de buscar esa persona que te dé esa fortaleza y ese apoyo, que te brinde un lugar seguro en donde estar, mientras te recuperas y vuelves a retomar tu camino, como debe de ser, sano y en positivismo. Así es, y sobre todo en el tema de si la persona con la que vas a regresar no hizo ningún cambio tampoco en su vida, porque Ujú, creemos que solo de decir, bueno, es que voy a cambiar, pero si ujú. no lo demuestran con hechos, porque no somos lo que decimos, somos lo que Hacemos. hacemos, entonces no es por ahí, de verdad a todas las mujeres y hombres que nos estén escuchando, que en su mayoría, pues debemos de decirlo, la mayoría No, son mujer. mujeres las que son maltratadas, sí poner atención en estas situaciones. Hay muchas mujeres que hemos salido de Ujú. situaciones Complicadas. complicadas, que no ha sido fácil, pero que finalmente no somos las únicas. El mundo está también allá afuera lleno de mujeres valientes que han tomado la decisión de salir de estas situaciones de maltrato, Ujú. que han decidido darles una calidad de vida diferente a sus hijos. ¿Por qué? Porque justamente no queremos que se repitan los patrones, porque dentro de la normalidad, normalmente valga la redundancia,
los niños que han vivido violencia al interior de su casa y la mamá o el papá nunca hizo nada y se quedó ahí, ellos están condenados a repetir estas situaciones porque para ellos es normal, ¿sí? Exacto. Entonces, sí podemos hacer la diferencia, sí podemos cambiar las cosas y siempre, siempre va a haber una luz en el camino, una alternativa y una posibilidad para hacer las cosas para bien. Así es. Casi nos despedimos, Jane. Sí. Y me voy a despedir con una frase que quizá pueda dejar pensando a muchísima gente. Es, si el maltratador al día siguiente te lleva flores, considera que las próximas flores pueden ser en tu tumba. Ay, qué fuerte. Así lo dejamos. Nos vemos en la próxima. Sí, claro que sí. Feliz Bye. vida. Feliz vida. Bye. Bye.